Un cordial saludo para todos ustedes, muchachos, espero que estén bien, como siempre dejando los videotutoriales o los videos semanales frente al curso. Este es el video de la semana 16. Entonces habíamos hablado de que para esta semana íbamos a trabajar base de datos, íbamos a conocer qué era una base de datos. eh, Entonces hablamos de que una base de datos, que en inglés se pronuncia database, se encarga de no solo de almacenar datos, sino también de concentrarlos entre sí en una unidad lógica. En términos generales, una base de datos es un conjunto de datos estructurados que permiten a un mismo contexto, y en cuanto a su función, se utiliza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información. Cuando hablamos de una base de datos de Excel, entonces, que es denominada como una lista, es un conjunto de datos organizados en filas o registros en los cuales la primera fila contiene los títulos de las columnas como nombres de los campos, y las demás filas contienen los datos almacenados. Entonces, teniendo en cuenta eso, sabemos de que una base de datos nos muestra la cantidad de datos, y esos datos los convertimos en una información de una manera digital. Pasamos a Excel. Entonces estábamos hablando que la semana pasada estábamos trabajando un ejercicio de Excel que se llamaba inmuebles, donde teníamos una base de datos grande de 2000 2429 datos de información, donde tenemos, como nos lo decía en la presentación, que en la primera fila encontramos los nombres de los títulos. Entonces, en este caso encontramos referencias, operaciones, provincias, precios de venta, fecha de venta y vendedor. Entonces, cuando queremos manejar una base de datos, hay una herramienta muy útil que se llama filtrar. Esa herramienta la podemos encontrar en el menú de inicio, y en la parte derecha podemos decir ordenar y filtrar. Entonces, ¿cómo podemos ordenar y filtrar? Muy sencillo. Primero nos paramos en la primera celda, nos vamos a la opción de ordenar y filtrar y le damos en filtro. Automáticamente cada una de estas celdas se nos va a aparecer un cuadrito con una flechita indicando hacia abajo. Entonces, si nosotros le damos clic a cualquiera de estas flechitas, nos va a mostrar los tipos de referencia que hay en los datos. Entonces, un ejemplo, si le damos en la flechita donde está vendedor, podemos ver todos los vendedores del inmueble, que es Carmen, Jesús, Joaquín, Luisa, María y Pedro. Y podemos seleccionar también algunos de estos vendedores y ver lo que han vendido dentro de un tiempo. Entonces, si yo solamente selecciono a Carmen, puedo ver lo que Carmen ha vendido durante todo este tiempo. Ahora, si vemos las fechas, vemos 2004, 2005, pero resulta que yo quiero sacar algo más profundizado. Quiero ver las ventas de Carmen del 2004. Lo que hago es seleccionar y le doy a 2004, que queda así, y automáticamente solo nos aparecen las ventas de Carmen del 2004. Entonces, como podemos ver, tenemos un manejo fácil de la base de datos, donde podemos encontrar como la facilidad de buscar la información necesitada. Recordemos que una base son datos y que a la final se convierten en información. Entonces, en este caso, cada celda sería un dato y a la final lo convertimos en una información. ¿Cuál sería la información? De que Carmen en el día 19 de junio en la provincia de Lérida hizo un alquiler por un precio de 2.133.903 euros.
estamos hablando que es un inmueble de España. Entonces aquí podemos tener una información ya completa gracias a estos datos. Ahora siguiendo con el ejercicio para el salón de clase. Tenemos de que hay que mirar cuál es el total de las ventas de cada año. Entonces, ¿cómo hacemos, muchachos? Primero hacemos el filtro. Seleccionamos a todos los vendedores que queden así y ya solamente filtraremos los años. Le damos clic a la flechita de venta, de fecha de venta, y seleccionamos los años. En este caso ya está seleccionado el año 2004. Solamente dejamos las ventas del 2004. ¿Cómo sacamos la información de la venta total del 2004? Pues muy sencillo, manejando la fórmula de autosuma. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente seleccionamos desde la primera venta hasta la última, le dejamos acá en la última casillita, le damos en fórmulas y le damos en autosuma. Y automáticamente en la parte final nos aparece la suma del año 2004. Entonces nos dice la pregunta que cuáles son las ventas totales de cada año. Entonces, si hacemos este mismo proceso por cada año, nos damos de cuenta que en el 2004 fueron estas ventas, en el 2005, 2006, 2007 y que esta fue la venta total. ¿Y cómo se saca esta información? Pues simplemente sumando las ventas que hubieron por cada año y después hacemos el total, que es la venta de todos los años. Nos dice la siguiente pregunta que ¿cuál es el mejor vendedor? Entonces aquí hablamos de que filtramos a los vendedores, seleccionamos al primer vendedor que es Carmen y seleccionamos el año 2004 que ya está seleccionado. Entonces yo empiezo a hacer la suma de todas las ventas que hizo Carmen en el 2004, 2005, 2006 y 2007, que es lo mismo que acabamos de hacer anteriormente. Y por último hacemos la suma total de los 3 años. Nos quedaría una tabla así como esta. Tenemos a Carmen, las ventas que hizo en el 2004, 2005, 2006 y 2007 y tenemos la venta total de cada uno de ellos. Y nos dice la tercera pregunta que ver cuáles eran las ventas por año de cada empleado. Aquí lo vemos sustancialmente, vemos las ventas de cada año de ellos y vemos las ventas totales. Matamos 2 pájaros de un solo tiro, como dice el dicho. La última pregunta dice, ¿cuál es el promedio total de las ventas durante los años? Entonces, seleccionamos, filtramos los años, seleccionamos todos los empleados y simplemente manejamos la fórmula de promedio y nos arroja los promedios de cada año y el año total. Entonces aquí ya llevamos prácticamente el 90% del ejercicio. Ya tenemos las ventas totales de cada año y la venta total de los años. Sabemos cuál son las ventas de cada empleado por todos los años y el total de las ventas de cada uno de los empleados, y tenemos el promedio de los años y de cada año el promedio de venta. Ahora viene la otra parte, que es la parte de graficar. Si podemos notar, muchachos, estamos trabajando fórmulas, que es el promedio la fórmula de autosuma, la fórmula de promedio, manejamos la base de datos por medio de los filtros y ahora por último manejamos la gráfica. Entonces ya teniendo nuestra tabla de las ventas de año por año, lo que hacemos es graficar. Entonces lo que hacemos es tomar la tabla y le damos en insertar en una gráfica. Seleccionamos esta gráfica de columnas primera y automáticamente se nos arroja esta columna.
Si podemos ver aquí en la columna, muchachos, nos está botando unos números con letras. Resulta que para las gráficas de Excel, cuando los números son muy grandes, como en este caso, de las totales de las ventas por cada año y el total, no nos muestra. Sin embargo, podemos cambiar esas letras por unos números a gran escala. Entonces, un ejemplo, seleccionamos, damos doble clic y cambiamos acá las unidades visualizadas por millones. Millones. Le damos enter y ya vemos que las ventas de la empresa fueron más de 3.000 millones. Están por encima de casi 3.000 millones. Ya no vemos números con letras, sino que ya comprendemos de que son millones las ventas. Pasamos a la hoja 3, lo mismo utilizamos la gráfica de columna. Que hacemos es agrandar. Lo que hacemos aquí es cambiar el título. Venta por empleado. Si nos damos de cuenta, gracias a esta gráfica podemos ver las dos primeras preguntas. La segunda y la tercera, perdón. ¿Cuál es el mejor vendedor? Y ver las ventas por año de cada empleado. Si vemos la gráfica, aquí notamos y vemos que tenemos las ventas de cada uno de los empleados, las ventas de cada año de cada uno de los empleados y las ventas totales de todos los años de los empleados. Por lo menos vemos que Luisa fue la vendedora que tuvo más ventas y el que menos vendió fue Joaquín. Pero si notamos entre Luisa y Carmen, que fueron las que más vendieron, las ventas que más se hicieron fueron en el 2005. Sabemos que el azul claro es 2004, naranja es 2005, gris es 2006 y 2007 es amarillo. También notamos que hubo una declinencia en precios en el 2007. Se empezó a vender más en el 2005 y en el 2006, pero lo que fue 2004 y 2007 las ventas bajaron. Ahora graficamos el promedio, lo mismo con una gráfica de columnas y aquí nos damos de cuenta cuál es el promedio de venta de cada uno de estos años. Si nos damos de cuenta, en el 2007 hubo un promedio de de 1.210.000 millones de ventas y que los promedios más bajitos fueron en el 2004 y 2005. Si vamos viendo la red de las barras, van subiendo en cada año la estadística o el promedio y también encontramos acá el promedio total durante los años. Muchachos, este video era corto porque la idea es mostrarles cómo se hace el ejercicio, pero no paso por paso porque obviamente la actividad de ustedes, pero darles como una idea global de qué es lo que se debe hacer en el salón de clases. Muchachos, espero que tengan una buena tarde, un buen día o una buena noche. Y Dios los bendiga y hasta luego.